Hola, te damos la bienvenida a un podcast que te hará volar y pintará tu imaginación de colores, así como se adorna nuestro cielo con la diversidad de aves que tenemos en el país, porque Colombia es el país más diverso de aves en el mundo. Súbele el volumen y vuela con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a este episodio número 4. Es el cuarto episodio de este podcast que se llama Aves de Colombia. Es el primer podcast en español dedicado a las aves. Este podcast es una producción de Podway, la agencia colombiana de podcasting, y el día de hoy, y como durante todos estos episodios, pues siempre tenemos la presencia del profesional, del especialista Juan Camilo Ríos, que ya lo vamos a saludar porque él siempre está desde Sao Paulo, Brasil. Hoy en este episodio varias cosas bien importantes. La primera, quiero agradecerte por compartir y por comentar muchas de las publicaciones que estamos haciendo en el fanpage Aves de Colombia. Así se llama, Aves de Colombia. Quiero agradecer a los países de los cuales nos han escrito. Gracias a ti en México, en Chile, en Colombia, por supuesto, y en los países que se están uniendo a esta comunidad del podcast Aves de Colombia. Este episodio del día de hoy está dedicado a algo muy bonito y especial, que estoy seguro que te va a llamar la atención: las aves migratorias. Vamos a intentar entender qué significa eso de la migración y por qué algunas especies de aves migran a través del mundo desde y hacia Colombia en diferentes épocas del año. Esta es la época donde las aves migratorias están llegando a nuestro país, están llegando a Colombia. Por eso es importante que conozcamos un poco más sobre el tema. Así que de una vez y con esta primera pregunta quiero saludar a Juan Camilo Ríos, que desde Sao Paulo, en Brasil, nos está contando mucho más acerca de las historias de las aves y hoy en este caso acerca de la migración. Así que Juan Camilo, hola, bienvenido, y de una vez, ya sabemos que las aves migratorias son un grupo de aves que realizan migraciones, pero específicamente, ¿qué es eso de la migración? Hola Alejo, muchas gracias de nuevo. Bueno, el asunto de la migración es un movimiento direccional que hacen los individuos, es un movimiento masivo que hacen varias especies que se mueven desde su área de reproducción hacia otras áreas que representan algún beneficio en una determinada época del año. Es decir, es un movimiento agregado, muchas especies, por ejemplo, que van de zonas de reproducción a zonas de alimentación o descanso en una época específica. Obviamente esas especies vuelven a sus lugares de reproducción después de que esa temporada de migración se termina y eso es un ciclo que está regulado anualmente. Ok, bueno, ese término de la migración también aplica a los humanos. Entonces ahora quiero preguntarle, o sea que la migración está regulada por el clima en el caso de las aves. Se puede decir de forma amplia que sí. En realidad está más regulada por la disponibilidad de alimento, pues entre muchas otras cosas, pero esa disponibilidad de alimento sí se puede explicar por el cambio en el clima, porque cuando llega el invierno en las latitudes altas, en los lugares que están más cerca de los polos, como hacia el polo norte y el polo sur, como por ejemplo Canadá, Estados Unidos o en el sur sería Argentina, la temperatura baja mucho y las plantas dejan de producir frutos. Entonces digamos que las condiciones de vida se ponen un poco difíciles y es ahí donde las aves y otros grupos de animales que también migran deciden moverse hacia los lugares más cálidos y con una mejor oferta de alimento, hacia los trópicos donde está ubicado Colombia. Nuestra querida Colombia. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasan aquí en Colombia? ¿Es más o menos mientras pasa el invierno, como si estuvieran de vacaciones las aves? Es como tomar un viaje de invierno. Comienzan a llegar más o menos en agosto, septiembre y se van más o menos hacia el mes de marzo cuando las condiciones de hábitat difíciles en sus hogares ya han pasado un poco. Ok, pero sí, en este caso, en el trópico, hablando de Colombia, aquí tienen alimento todo el año. ¿Por qué vuelven hacia los polos después? ¿Por qué no se quedan siempre y ya? Porque ese asunto de la reproducción en las aves es muy complejo y tiene mucho que ver con la historia evolutiva de cada especie. Por ejemplo, algunas de ellas necesitan un estímulo lumínico o la ausencia de predadores para reproducirse. Y son cosas que no pasan aquí en los trópicos, porque acá está lleno de condiciones adversas que no les sirven en esa parte específica de su biología. Por eso ellos no se reproducen aquí. En general, esos comportamientos básicos de las aves están regulados por estímulos externos. Entonces, por ejemplo, cuando están en las zonas frías, cosas como la intensidad lumínica diaria
es un factor determinante que estimula la migración, es decir, cuántas horas de sol hay en el día. Mientras que aquí en los trópicos, donde ese fotoperiodo no varía mucho, casi siempre son las mismas 12 horas en el día, es decir, casi siempre amanece a las 6 y oscurece a las 6, hay otros factores que determinan cuándo ellas deben migrar de nuevo, les sirven como estímulo para saber cuándo volver, como por ejemplo la época de lluvias. Eso hace que se repita el ciclo todos los años. Ok, pero usted mencionó que las aves vienen de los polos. ¿Eso quiere decir que también hay aves que vienen desde el polo sur? Sí, las aves migratorias se subdividen en tres grupos: las que vienen del hemisferio norte, que serían las migratorias boreales, las que vienen del hemisferio sur, que serían las migratorias australes, y las que realizan migraciones más cortas dentro del mismo trópico, que podríamos decir que son migratorias neotropicales. Las más conocidas y famosas de esas migratorias son las que vienen del hemisferio norte, o sea, las migratorias boreales, que son las consideradas como las grandes migrantes, porque ellas pueden tener rutas de migración muy largas, de más de 18.000 kilómetros de migración, que es una cifra muy difícil de imaginar. De hecho, yo creo que si uno traza una línea recta desde Alaska hasta la Tierra del Fuego en la Patagonia, en Argentina, son más o menos 15.000 kilómetros o algo como eso. Pero ellas vuelan más que eso porque ellas no lo hacen en línea recta, sino que van siguiendo las costas, entonces se convierte en un viaje que es realmente épico. Hace un par de años recuerdo una historia donde habían recapturado una ave playera después de unos 30 años y cuando ellos la habían capturado originalmente ya tenía 25 años de vida. Entonces después de eso, ahora ya se sabe que los individuos pueden vivir más o menos 60 años, contando esos 30 años de recaptura. Si cada uno de esos individuos de esa especie se sabe que recorre más o menos 15.000 kilómetros en ese viaje, eso quiere decir que en esos 60 años de vida que tiene ese individuo, habría recorrido una distancia equivalente como ir más o menos hasta la Luna y volver unas 2 veces y media. Estamos hablando de una ave de unos 40 centímetros que hubiera ido y vuelto a la Luna casi 3 veces durante su vida. Esto que usted cuenta es fascinante, lo que puede llegar a ser un ave y en este caso todo ese tema de las aves migratorias que lo hace mágico. Me imagino que ese esfuerzo en las aves requiere muchísima fuerza y habilidad. ¿Cómo hacen para viajar tanto? Antes de la migración, tienen que prepararse para el viaje. Entonces se someten a un periodo de alimentación muy intensa y a un periodo de entrenamiento de vuelo premigratorio, por llamarlo de alguna forma, que es como estirar los músculos y llenar el tanque antes de salir. Como ellos comen tanto durante esa época, empiezan a acumular grasa en varias partes del cuerpo que después utilizan como combustible para poder llegar tan lejos. O sea, que van en línea recta y sin parar durante todo el viaje. Hay especies que sí, Ajá. algunas de ellas cruzan directo por encima del mar, pero muchas otras especies se van por la costa y paran ocasionalmente para reabastecerse, tienen como puntos de descanso y reabastecimiento. Sí. Y pues la migración no es algo que pasa en un solo día, depende mucho de la especie. Hay unas especies que migran muchos kilómetros de una sola tanda, hay muchas que lo hacen durante varios días consecutivos, eso depende mucho de la especie y de las condiciones específicas de cada año. Esto lo está haciendo muy fascinante porque pues uno comienza a aprender sobre cómo tienen que entrenarse, qué tienen que comer, ¿no? Para esa larga aventura de las aves migratorias. Y me surge una duda y es, ¿cómo hacen para no perderse? O sea, si van por medio del mar, ¿cómo saben hacia dónde volar? ¿Tienen un GPS? ¿Cómo funciona esto? Los mecanismos de orientación y navegación que ellos necesitan para hacer todo ese viaje sin perderse son complejos y se basan en muchas indicaciones sensoriales, como la ubicación de la luz solar o los olores que hay en el aire o el movimiento de las estrellas. Aunque una de las cosas que más interesantes me han parecido a mí personalmente sobre las aves en toda mi historia estudiándolas es que ellas son capaces de sentir los campos magnéticos de la Tierra, es decir, ellas sienten la dirección del magnetismo y utilizan eso como una ruta. Ok, entiendo, como una ruta. Bueno, a mí lo que más me ha impresionado sobre las aves, de lo que hemos aprendido en el podcast Aves de Colombia, y me pasó estos días, me pasó este fin de semana, que luego de aprender y de toda la información y de lo que usted nos ha contado, de este conocimiento acerca de las aves, y me pasó algo muy curioso. En Bogotá, Colombia, más o menos en el centro de la ciudad, hay unos complejos deportivos que se llaman la Unidad Deportiva El Salitre. Son complejos deportivos donde los atletas colombianos pues desarrollan su talento y hay desde fútbol, softball, BMX, todas las disciplinas que ustedes se puedan imaginar. Y en uno de estos parques hay un humedal, sí, un humedal, se llama Humedal El Salitre. Lo que me pasó bien curioso
Y usted que nos está escuchando también pueden compartir sus experiencias. Vuelvo al tema. El humedal del salitre resulta que hace muchos años, en los años 60 y en los años 70, el hombre y en este parque hicieron una excavación porque necesitaban construir una laguna artificial. Y obviamente lo llenaron de agua, no sé exactamente qué ocurrió, pero alrededor de este lago comenzó a generarse un ecosistema y ahora es un humedal, el salitre, que cuenta con más de 109 especies de aves. Y estoy hablando que es en la mitad de Bogotá. Estoy contándoles que el ingreso es gratis. Y también estoy contándoles porque ustedes más o menos ya eran las 5:30 de la tarde y comenzaba el atardecer y logré ver varias especies de aves que nunca había visto en la mitad de Bogotá. Y yo soy de esta ciudad, 37 años, y eso me generó una experiencia impresionante. Además, pude ver una comadreja. Bueno, no sé si era exactamente una comadreja, una ardilla de tierra fría, no tengo ni idea, pero era un animalito así. Y también la cantidad de flora, porque vi una cantidad de flores que no veía o que me hicieron reconectarme otra vez pues, con la naturaleza. Adicional, bueno, también el sonido que hacen las ranas al atardecer, pues lo hace y lo conecta. ¿Dónde queda el humedal del Salitre? Queda en el Parque El Salitre, en la ciudad de Bogotá. Se lo recomiendo, la entrada es libre. Entonces, el podcast Aves de Colombia empieza a desarrollar otro tipo de cosas que tenemos nosotros que van a funcionar y al final de esto es cultura. Estos son algunos de los sonidos de las aves que hacen migración. Pero bueno, y hablando de todas esas cosas impresionantes, Juan Camilo, ¿cuál es el récord de migración de una especie de ave? ¿Eso se sabe? ¿Se puede saber? Sí se puede saber, de todas las especies que realizan migraciones largas, parece ser que el campeón, hasta ahora, de los que conocemos, es una gaviota del Ártico, que es Sterna paradisea, y es una especie que tenemos en Colombia, que recorre más o menos 18.000 kilómetros hacia final del verano, desde las costas árticas y se dirige hacia las costas antárticas, donde pasa el invierno para alimentarse. Ya más o menos hacia la primavera regresa al Ártico, entonces es como si recorriera la misma distancia de una vuelta completa a la Tierra cada año. Es mucho. Demasiado. ¿Y todas las aves migratorias vuelan en cantidades tan grandes? No, hay unas especies que solo migran de forma más o menos local, si recordamos esas migratorias neotropicales, o incluso dentro de las mismas migratorias boreales hay algunas especies que vuelan poco. Por ejemplo, hay un colibrí que vive en Alaska y en el invierno él vuela más o menos unos 800 kilómetros a través del Golfo de México. Se demora más o menos unas 20 horas haciendo ese viaje para pasar la época de alimentación. Aunque hay que tener en cuenta que ese viaje también es un hito muy grande pensando que es un pajarito que mide menos de 5 centímetros, es un pajarito muy pequeño. Es uno de los migrantes más pequeños que se conocen y aun cuando son pocos kilómetros, pues es un montón para él. O sea que eso de la distancia depende más es de la especie, ¿no? Sí, esas distancias recorridas varían mucho según cada especie y pueden ocurrir también variaciones en el comportamiento migratorio si, por ejemplo, durante los movimientos se producen acontecimientos que puedan causar, por ejemplo, muertes importantes o una mala recompensa en las zonas de llegada, como por ejemplo ellos llegan, van a buscar un recurso y encuentran que está contaminado con combustibles o encuentran que hay una reducción del recurso alimenticio o que hay pérdida de hábitat. Esas poblaciones migratorias pueden responder negativamente y empezar a evitar esas zonas. Por eso es tan importante siempre conservar las zonas de llegada para estas y muchas otras especies que viven ahí. Es cierto. ¿Cuántas especies migratorias podríamos dejar de ver en Colombia si no cuidamos los ecosistemas? Y también, no solo en Colombia, en México, en Brasil, lo que está pasando en la Amazonía. ¿Qué pasaría? Además de todas esas especies residentes que también se están viendo afectadas por la pérdida de hábitat y la intervención de ecosistemas, en Colombia, para el caso específico, dejaríamos de ver más o menos unas 165 especies de aves que pasan por el país en diferentes épocas del año. Entonces, es un llamado también a la conservación, un tema muy importante sobre todo en esta época que estamos con el asunto de las quemas en la Amazonía, por ejemplo. Ok, sí, este es un tema bien delicado y es un tema de compromiso que usted debe tener responsabilidad
cada uno haciendo un pequeño aporte, como dicen, un granito de arena, pues sumamos a la conservación de todo esto, porque imagínense lo que está pasando en el Amazonas, que es el pulmón del mundo. Antes de cerrar, Juan Camilo, y obviamente agradecerle, quiero hacerles una invitación muy especial. Y es que en esta época del año, agosto, septiembre y octubre, si Juan Camilo me reconfirma, es un momento clave para que salgan a ver las aves migratorias. ¿Es verdad, Juanca? Están llegando más o menos en septiembre y se van más o menos por marzo. ¿En todo el país, en todo el territorio colombiano y Latinoamérica o especialmente en Colombia? En todo Latinoamérica, digamos, las especies que vienen desde el norte, pues en su recorrido van a pasar por México, por todo Centroamérica, van a entrar por Panamá hacia el Darién, luego van hacia Colombia y se distribuyen por todo el norte de Sudamérica. Entonces, todos estos países vamos a tener la oportunidad de ver estas especies. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Camilo Ríos desde Sao Paulo, Brasil. Siempre es una nueva experiencia hablar con él y contar con este conocimiento a profundidad acerca de las aves. Este podcast especialmente dedicado a las aves migratorias porque se acerca la temporada y hay que salir a observar y cuidar y entender y analizar, pues nos va a traer muchos pues beneficios como persona, creo yo, desde la experiencia, desde lo que he aprendido haciendo esos ejercicios. En el caso de las personas que quieran tomar fotos, si usted quiere tomar fotos de las aves, pues va a tener que tener mucha paciencia, Juan Camilo, porque me di cuenta en el humedal El Salitre que uno tiene que andar con unos pasos muy delicados, con un silencio casi absoluto para poder obtener una buena imagen, ¿no? Digamos que es una cuestión de práctica, uno con el tiempo le va cogiendo el asunto. Eso es un tema que vamos a estar tocando en otros episodios sobre cuáles son esos tips que nos van a ayudar a tomar buenas fotos de aves y buenas fotos de fauna en general, para que todos tengan la oportunidad de tener unos buenos registros en la casa y ser felices con ello, porque es una actividad que llena un montón. Juan Camilo Ríos, si alguien en algún país quiere contactarlo, porque de pronto quiere tenerlo en una conferencia, invitarlo a dar alguna charla, ¿a qué correo electrónico se pueden comunicar con usted? Mi correo es muy fácil, es jc.anura@gmail.com. Ahí me pueden escribir y voy a estar siempre muy pendiente a todo lo que necesiten. Muchas gracias a Juan Camilo por hacer parte de este proyecto Aves de Colombia, el primer podcast dedicado a nuestras aves y esa biodiversidad que tanto tenemos en Colombia. Este show hace parte de Podway, la agencia de podcasting. Mi nombre es Alejo Vargas y nos escuchamos en una próxima ocasión junto a Juan Camilo Ríos. Juan Camilo, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.